En el siguiente video vamos a conocer acerca de los números decimales. Los números decimales corresponden a todos aquellos números que no son enteros, como por ejemplo 3,879, 4,98 o 124,8. Todo número decimal se compone por una parte entera y una parte decimal, ambas separadas por una coma decimal. En el siguiente ejemplo podremos ver que el 124 corresponde a la parte entera, mientras que el número 8 corresponde a la parte decimal. En medio de estos dos números encontramos la coma decimal que caracteriza a cada uno de los números decimales. Si te preguntas dónde podemos encontrar los números decimales a diario, te cuento que podemos encontrarlos al pesarnos, al medir algún objeto, al medir nuestra propia estatura o también al tomar nuestra temperatura corporal. Para poder leer un número decimal debemos saber que estos contienen unidades de medidas. La parte entera del ejemplo posee unidad, decena y centena, mientras que la parte decimal posee como unidad de medida la décima, centésima y milésima. A continuación, te enseñaré cómo podemos leer un número decimal considerando las unidades de medida de la parte decimal. En primer lugar, debemos mencionar el número de la parte entera terminando con la palabra entero o enteros, es decir, 24 enteros. Luego de esto, debemos leer el número de la parte decimal terminando con la posición en que se encuentra el último número. En este caso, el último número es 7, que se encuentra en la posición de las milésimas. Por eso se leería 857 milésimos. Es decir, el número completo se leería 24 enteros 857 milésimos. Practiquemos. Según lo visto con anterioridad, ¿cómo se leería el primer número decimal que aparece en nuestro ejemplo? Se leería 3 enteros 87 centésimos. ¿Cómo se leería el segundo número decimal de nuestro ejemplo? Se leería 0 enteros 3 décimos o solo 3 décimos. Y finalmente, ¿cómo leeríamos el tercer número decimal de nuestro ejemplo? Se leería 43 enteros 343 milésimos. ¿Sabías tú que los números decimales pueden transformarse fácilmente en fracciones? Mostraré dos formas para transformar un número decimal a fracción. La primera forma consiste en escribir la lectura de un número decimal en forma de fracción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos 4 enteros 87 centésimos, para escribirlo como fracción, lo primero que debemos hacer es anotar 4 enteros, considerando que se escribirá una fracción de número mixto. Luego debemos anotar 87 centésimos, es decir, 87 en el numerador y 100 en el denominador, que corresponde a los centésimos. Esta fracción también puede transformarse a fracción impropia, dando como resultado 487 en el numerador luego de haber multiplicado 4 enteros por 100 y sumado 87, y el denominador se conserva. Practiquemos lo aprendido. En el primer ejemplo, ¿cómo se leería este número decimal? 9 enteros 640 milésimos. Si tuviéramos que transformarlo a una fracción de número mixto, ¿cómo quedaría esta fracción? Y si ahora tuviéramos que transformar este número mixto a fracción impropia, ¿cuál sería mi fracción? En el siguiente ejemplo, ¿cómo se leería este número decimal? 2 enteros 5 décimos. Si tuviera que transformar este número decimal a una fracción de número mixto, ¿cómo quedaría esta fracción?
¿Y si luego esta fracción tuviera que transformarse a una fracción impropia? A continuación te voy a explicar la segunda forma de cómo podemos transformar un número decimal directamente a fracción impropia. Para eso utilizaremos como ejemplo el número 5 enteros 67 centésimos. Lo primero que debemos hacer es anotar el número sin considerar la coma en el numerador. En este caso, el número sería 567. Luego de esto, vamos a anotar un número 1 en el denominador y contaremos cuántos números hay después de la coma. En este caso, hay dos números después de la coma, por lo que agregaremos dos ceros. Se agregarán tantos ceros como números haya después de la coma. Practiquemos. Si consideramos el ejemplo anterior, ¿cómo quedaría nuestro primer ejemplo transformado a fracción impropia? Ahora, ¿cómo quedaría nuestro segundo ejemplo transformado a fracción impropia? Y finalmente, ¿cómo quedaría nuestro tercer ejemplo transformado a fracción impropia? Finalmente, para poner a prueba lo aprendido en este video, te dejaré un link donde podrás practicar lo que hemos aprendido.